Innovación. Tendencias tecnológicas. Especialistas y emprendedores nos cuentan cómo están usando la tecnología en su día a día. Emily y Ketty te dan la bienvenida a Social ICT. Saber que nos acompañas en cada episodio nos hace muy felices, pues junto a ti descubrimos con cada invitada e invitado cómo están usando la tecnología, los desafíos a los cuales se enfrentan y cómo los están superando. Así es, Ketty. Cada episodio nos permite escuchar, aprender y experimentar distintas vivencias en el entorno tecnológico y humano, que vienen de parte de personas que admiramos y que procuran aportar con sus conocimientos. Ketty, te cuento que estuve viendo el reporte digital 2021 de We Are Social y HotSuite, y ahí pude visualizar algunas estadísticas que me llamaron mucho la atención. Ya sé que muchas personas habrán escuchado que hay más de 7 billones de personas en el mundo y de esas hay 5.27 billones de usuarios móviles, más de 4 billones de usuarios en Internet y 4.33 billones de usuarios activos en las redes sociales. Sí, son bastantes cifras. Pero lo que quiero llegar con esto es que a través de estas cifras podemos comprender que más del 50% de la población mundial tiene un teléfono móvil u otro dispositivo móvil que usan Internet y por ende tienen redes sociales. Y es inevitable que me preguntara, ¿están los usuarios en iguales condiciones para el uso de los diferentes dispositivos y plataformas? Y fue investigando un poco más al respecto, donde me topé con una palabra cuya importancia va en aumento y que de seguro ya hemos escuchado, y es accesibilidad. Me hizo recordar incluso el episodio 3, donde hablamos con Kendall y su emprendimiento social que persigue dar libertad de movimiento a personas que viven en situación de discapacidad motriz, proporcionándoles un vehículo autónomo que se adapta a sus necesidades específicas. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo de cara a los entornos digitales? ¿Está esto también adaptándose a la misma velocidad que lo está haciendo en entornos físicos, en la arquitectura física? Como de seguro ya han escuchado, la accesibilidad es un término que inicialmente estaba relacionado con el mundo de la discapacidad. Pero también en la parte de la informática, una de las cualidades cuando hablamos en términos de informática es que las cosas deben ser accesibles, escalables. En el mundo de la informática también se ha ido abordando, pero a veces solemos verlo como limitado a esta parte o a nivel como muy amplio, la parte de que los recursos que utilizamos a nivel informático deben ser accesibles para abarcar o estar al alcance de la mayor cantidad de personas. Sí, se limita mucho simplemente a que sean de fácil acceso, que si una persona menor de edad, una niña o un niño o una persona mayor lo va a utilizar pueda ser fácil, pero se queda vano y digamos que no aborda tanto la parte de personas con otras situaciones de discapacidad. Muchas veces se utiliza para referirse al acceso a diferentes ámbitos, la accesibilidad, que a espacios físicos, educativos, culturales, digitales, trabajo, salud, entre otros. Así es, Emily. La idea es que quienes tienen algún tipo de limitación, ya sea visual, auditiva, motriz o cognitiva, puedan tener el mismo nivel de acceso a los diferentes recursos que una persona que no los tenga. Y es importante señalar que todas las personas podemos experimentar algún tipo de limitación, pues las hay permanentes, como es el caso de daltonismo, degeneración visual, Parkinson, parálisis cerebral, entre otras. Y temporales, algunos casos como cataratas, si hablamos del tema visual, alguna operación que nos pueda limitar, una fractura. Sin lugar a dudas, la accesibilidad es un tema vital para comprender mejor cómo nosotros, ya sea con una limitación temporal o alguien con una limitación permanente, puede utilizar los diferentes recursos. En el día de hoy estaremos profundizando en la limitación visual, cómo podemos utilizar la tecnología en este sentido y cómo una persona con una limitación visual puede practicar deporte, utilizar una computadora, celular, redes sociales, en fin, manejarse con autonomía sin importar su condición. Y para conversar sobre esto nos acompaña una mujer brillante, talentosísima, hermosa, versátil. Ella es atleta de pole sport. Es la actual subcampeona mundial de pole sport en la categoría para pole. Es traductora de idiomas, modelo, actriz, presentadora, locutora y muchas cosas más que seguro nos estará contando en el día de hoy. En este episodio contamos con el privilegio de conversar con Andrea Herrera,
quien desde su historia y experiencia nos ayudará a comprender la cara de la accesibilidad y sus retos en la tecnología. Andrea, nos sentimos muy, muy honradas de que hayas aceptado nuestra invitación. Ti, Emily, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Yo también me siento súper honrada con esto. Es una gran oportunidad para hablar, para dar a conocer cosas que para muchos son desconocidas y por eso seguramente a veces los avances son lentos, pero este tipo de cosas hace que la información llegue a quien necesita llegar para que las cosas avancen y pues la accesibilidad sea una realidad. Claro que sí, y conocer a personas como tú justamente nos permite como ampliar nuestro campo de conocimiento y ver que hay muchas vertientes y cuestiones que se están entretejiendo para hacer ese espacio ideal que queremos y apoyarnos en las tecnologías que tenemos la dicha de tener hoy en día. Sé que hemos hecho una breve introducción tuya porque lo que nos interesa es escuchar de tu parte, que nos cuentes de tus orígenes, que nos cuentes un poco más sobre tus hobbies que ya mencionamos como que puntualizados, también de lo que has estudiado, de lo que te apasiona. Pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por esta posibilidad de hablar un poco de mi historia, sí, de lo que tengo para contar. Bueno, pues, ¿qué les puedo comentar? Yo tengo discapacidad visual, soy ciega. En ese momento soy ciega total. En otro momento de mi vida, años atrás, tenía baja visión, que también es una condición, digamos, de discapacidad visual, donde la persona ve, pero lo que ve, digamos, es con ciertas restricciones. Puede ser que tiene dificultades para ver en la oscuridad, en la noche, o ver las cosas de cerca o de lejos, y esto no mejora, digamos, con ninguna ayuda óptica. O si mejora con alguna ayuda óptica, no es la convencional, las gafas, pues. Entonces, eso, lo que les estoy comentando, es a causa de una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa. A mí me la diagnosticaron cuando tenía 13 años. En ese momento, pues todavía veía. Yo nunca he tenido una visión perfecta. Desde muy pequeñita, desde que tenía 18 meses, empecé a usar gafas porque tenía muchas dificultades para desplazarme, sobre todo en la noche o en la oscuridad. Ahí mis papás se dieron cuenta, pues me llevaron con un doctor y me mandaron gafas. Pero cuando ya tenía 13 años, me hicieron una serie de exámenes y ahí se dieron cuenta de que tenía retinitis pigmentosa, que es una enfermedad degenerativa, progresiva y que hasta el momento no tiene un tratamiento que la pare o que revierta pues sus efectos. No todo el mundo con esta enfermedad queda ciego completamente, pero en mi caso sí. Y bueno, en todo ese proceso, pues obviamente la tecnología ha estado presente para mostrar las posibilidades y también para ser como una muestra de que hay puertas muy cerradas que son las verdaderas limitantes o las verdaderas limitaciones más allá de la condición de discapacidad o la deficiencia física o sensorial en mi caso. Entonces, siento que la tecnología es como todo, no es ni bueno ni es malo, depende de cómo lo usemos. En ocasiones puede ser esa llave a la libertad, a sentir que, bueno, una condición es una condición, pero no una limitación. Y en otras puede ser esa, ¿cómo decirlo? Sí, esa puerta blindada que no te deja pasar. Claro, como tú compartías, hay diferentes vertientes y son desafíos que tiene la tecnología de ver cada vez cómo puede integrarse más y hacer que los diferentes recursos que tenemos disponibles, pues que sean más disponibles para todos en igual de condiciones. Como tú nos has compartido, nos compartiste algunas informaciones acerca de ti. Eres una mujer que ha hecho diferentes estudios, que está actualmente, que sigue actualmente estudiando, preparándose. ¿Nos puedes compartir alguna de esas pasiones que tienes y cómo haces para seguir trabajando en ellas? Bueno, yo estudié inicialmente traducción de idiomas. Lo hice porque yo quería encontrar en los idiomas justamente una llave que me permitiera ir a explorar el mundo. Súper interesante. Sí, total. Y bueno, Excelente llave. sí, exacto. Gracias a eso, pues tuve la oportunidad de hacer un intercambio a Suecia. Luego, Chulo. sí, sí. Luego otro a Canadá. Y bueno, otras cosas que también me ha permitido el haber estudiado idiomas. Pero realmente nunca quise traducir
por justamente lo que estamos hablando. Cuando yo tuve que hacer mis prácticas universitarias, pues consistían en traducir un libro. Y yo para ese momento todavía tenía un poco de residuo visual y no usaba lector de pantalla. El lector de pantalla es un software que lo que permite es que a través de una voz de sintetizador uno pueda escuchar todo lo que está manipulando en el computador y pues lo manipula con el teclado, con comandos y entonces uno puede utilizarlo de manera autónoma con esta voz que verbaliza todo lo que va sucediendo. Para ese momento yo todavía no lo usaba, tenía mucha resistencia, no sé, a encontrarme, a aceptarme también dentro de mi nueva realidad, ay, no sé, me parecía molesto todo eso, detestaba esa voz, el sintetizador, todo. Sí. Y empecé mi práctica y entonces yo, con lo que alcanzaba a ver, que era muy poco realmente, era, yo lo que veía era como si estuviera mirando a través de un tubo, entonces era algo muy limitado. Yo para leer un párrafo, por ejemplo, me podía demorar 15 minutos porque yo iba leyendo palabra por palabra, o sea, yo no alcanzaba a mirar el texto o la línea de manera global, sino que lo que para mis ojos había disponible era la palabra y luego la otra y luego la otra y así. O sea, tenía que ir moviendo la cabeza para poder mirar qué era lo que había en cada pedazo del texto. Y eso fue para mí muy desgastante, emocionalmente, muy desgastante físicamente, visualmente. Ahí, después de esas prácticas, ahí sí ya perdí prácticamente el residuo visual que me quedaba. Pero todo esto es justamente porque yo no estaba haciendo uso en ese momento de las ayudas tecnológicas que había disponibles, por la razón que fuera, porque no las conociera, porque me resistía. Entonces no me daba cuenta de que tenía, digamos, la posibilidad de acceder a esto que me estaba generando tanto estrés, tanta lentitud de otra manera, y esa otra manera estaba mediada por la tecnología. Entonces, en ese momento fue para mí, la tecnología en ese momento era mi obstáculo desde mi mirada. Yo sentía que los computadores eran mi obstáculo, pero era porque no me daba cuenta de que ese mismo computador, esa misma tecnología, también podía ofrecerme alguna herramienta para que yo pudiera hacer las cosas de una manera mucho más ágil y cómoda para mí. Claro que sí. Y también que inclusive tú todavía, ¿verdad? En tu juventud y eso, pero imagínate también el reto mayor para personas que ya tal vez están en cierta edad para utilizar esa barrera como entre las personas de otra generación y la tecnología. A veces dificulta más como que la apertura a utilizar sistemas nuevos y eso, pero quizás con tu juventud y todo eso tú pudiste como que aunque tenías cierto no tenías tanta apertura inicialmente, pero luego entonces te diste cuenta de que era una aliada de la tecnología. Exacto, y eso es muy cierto. Hoy los jóvenes y digamos las personas con discapacidad jóvenes, que obviamente tengan la posibilidad, porque también hay personas jóvenes que no tienen acceso a la tecnología porque están en Claro. zonas rurales, por Ujú. muchas razones, pero quienes sí la tienen, la posibilidad, tienen con esa posibilidad opciones de hacer pues muchas cosas, muchísimas, y de vivir una vida sin tanto estrés en ciertos momentos. Y digo en ciertos momentos porque siempre habrá, ¿cierto?, algo con que lidiar en todo este mundo de lo virtual, desde lo visual me refiero. Pero pues obviamente sí es muy distinto una persona de hoy a una persona que de pronto se quedó ciega o es ciega de nacimiento y que ya tiene una edad avanzada. Es Claro, más complejo. claro. Y Andrea, actualmente en el trabajo, yo estoy en un proyecto en el cual se están rehaciendo los sitios web. Entonces, uno de los componentes del proyecto es asegurar que los sitios cumplen con un estándar de accesibilidad. Está todo el proceso de, como decíamos, la accesibilidad toca varios aspectos para personas con alguna discapacidad visual o cognitiva o Mm, de diferentes tipos, igual como decíamos inicialmente, para limitaciones temporales. A veces uno con un fuerte dolor de cabeza, hay algunos de los funcionamientos cotidianos que se ven disminuidos. Yo tuve la oportunidad de conocer algunos de estos softwares que tú nos comentabas, como el MVDA, el JAWS, VoiceOver, entre otros. Y ujú. tuvimos la oportunidad de hacer una práctica para ver cómo funcionaba, para ver cómo desplazarnos dentro de un sitio web con el teclado, para ir escuchando las opciones, etcétera. Pero no llegamos al punto de saber
cómo una persona con limitación visual aprende a usarlo. ¿Tú nos puedes comentar un poco de qué forma tú aprendiste a usarlo, cómo fue esa curva de aprendizaje y ese tipo de cosas? Claro. Bueno, yo empecé con VoiceOver y fue con un iPod, precisamente. Yo cuando estaba perdiendo la visión tenía una amiga y esa amiga vive en Estados Unidos. Y entonces ella estuvo en todo ese proceso de mi pérdida visual, de mi frustración por no poder, según yo, continuar usando otras cosas, viviendo pues una Claro, vida. Y digo según yo porque claro, yo desconocía lo que había, las herramientas que existían, sí. muchas o pocas, pero habían, y yo no las conocía. Ella me regaló, me envió desde allá un iPod y yo lo utilizaba muy a medias, la verdad, muy a medias. Ya luego empecé, me tuve que ir para Suecia. Yo digo, me tuve que ir como si hubiera sido, ay, no, lo más difícil de la vida. Me gané la beca para ir para Suecia y yo pues ya no veía muy bien y tenía que tener un computador que pudiera servirme porque allá no iba a tener quien me apoyara. Justamente ella también, que era así un tipo ángel, me regaló un computador, otra Mac, porque ella mantenía investigando todo lo que me pudiera servir y para ella pues los dispositivos de la Apple contaban con todas esas garantías que ella desearía que yo tuviera. Ella me la regaló y pues yo no sabía usar la Mac. Eso fue en el 2010 y para eso VoiceOver estaba todavía en pañales, estaba Mm, como lector de pantalla, estaba muy, Te muy tocó testearlo casi, horrible. Entonces probarlo. era muy difícil. Tenía la voz, era en inglés, entonces obvio era para leer las cosas en español, era un poco más complejo. Bueno, el caso es que yo, la Mac, le hice una partición y le puse Windows. oh, Pero yo wow. no. Aclaro, pedí que alguien lo hiciera. Sí, pero tú guiaste ahí para que te prepararan eso. Sí, yo pedí, yo ni siquiera sabía que eso se podía hacer. Ellos me Sí. dijeron y le instalé JAWS, que es el lector de pantalla, o uno de los lectores de pantalla que sirven con Ujú. este sistema operativo. Y ahí lo usaba a medias y sin zapatos, como dicen más o menos. Sí, como todavía alcanzaba a ver un poquito, porque es que lo que les comento de la práctica en la universidad fue en el 2014 y esto fue en el 2010, o sea que ahí todavía alcanzaba a ver algo. Y yo o sea, me ayudaba de las dos cosas, ponía el lector de pantalla con lo poco que yo lo sabía usar y me esforzaba por ver. Bueno, regresé de Suecia sabiendo un poquito y luego en la universidad pues había compañeros ciegos muy tesos, o sea, muy expertos utilizando estos lectores de pantalla. Sí. Contacté a uno para que me diera clases y él me dio clases, yo en una hojita, Wow, qué chulo. sí, en una hojita de Word yo escribía todos los comandos que necesitaba saber para poder manejar el computador, pero nada, o sea, yo todavía no daba el paso, no lo daba. Y ya después decidí no seguir con la partición y volver a Mac. Y para ese año, pues yo no sé cuántos años habría pasado ya, pero ya VoiceOver había pues evolucionado muchísimo, demasiado. Súper. Y también ya lo sabía usar porque también ya había tenido que pasar de un celular, que aquí le decimos flechita, que son el celular de antes que tenía las teclitas. Sí, Ah, sí. sí. Yo tenía de esos cuando me fui para Suecia, pero no, ya yo no, era muy, no, yo no lo alcanzaba a ver, o sea, ya no me podían mandar mensajes, yo no podía llamar a una persona si no me sabía de memoria el número. Y entonces, en esas, mis papás me regalaron un iPhone para que yo pudiera tener pues más autonomía. Y claro, ahí sí, ese sí lo usé, sí me sentí más cómoda con él y lo aprendí a utilizar. Era para mí muy ágil, generaba mucha libertad, mucha independencia. Después de utilizar el teléfono, sí me decidí a explorarlo en el computador, el lector de pantalla, y lo empecé a ir utilizando poco a poco, porque ahora que les estoy diciendo esto, me voy dando cuenta cómo uno a veces lo que lo lleva a avanzar es la necesidad. Sí, total, total. Y Ujú. pasa en todos los sentidos. Exacto. A veces, no sé, cuando uno tiene una dificultad y como en República Dominicana decimos, sacamos de abajo.
uno saca de Ujú. abajo para defenderse y para poder salir hacia adelante. Y como tú bien analizas, haciéndonos ese recorrido, muchos de esas transformaciones que existen a nivel personal como a nivel social surgen de grandes crisis y de grandes Ujú. desafíos. Claro, y dan paso inclusive a que se apliquen, porque por ejemplo, como tú decías, previamente a lo que ocurrió, tú no conocías de mucho de esto y mucha gente no conoce de esto hasta que no tiene una persona cercana o hasta que no lo vive en su persona. Entonces, Ujú. como que también si no se ha creado algo, dan ideas a que, óyeme, mira, sí, hay que hacer, hay que aplicar esto, Ujú. como que esa diversidad incluso permite que tú recomiendes, mira, es mejor que se le haga tal mejora a ese sistema o a ese producto. Y también algo que mencionaste del celular cuando te lo regalaron y lo que tú sentiste y experimentaste, me hace pensar que la accesibilidad es una especie de atractivo para los dispositivos y sistemas. Porque cuando tú creas un dispositivo, un aparato, un sistema, que las personas se sientan así como te sentiste tú, como nos comentaste cuando te dieron tu celular, es una ganancia para esas empresas que lo proporcionan, que lo generan, porque básicamente lo que quieren es hacerlo, lo que debería hacerse es hacerlo más fácil para todas las personas. Sí, exactamente. El tema de la accesibilidad, a las personas que la necesitamos y la utilizamos, claro, se nos convierte en una llave para poder tener autonomía, independencia, privacidad, un montón de cosas. Y para las empresas y sus productos se les convierte también en un plus, en algo que los hace atractivos, que los lleva también a un nuevo público, a un nuevo mercado, porque uno puede crear muchas cosas, pero si no son accesibles, pues uno no va a poder, por más que quiera o pueda, comprarlas, porque Claro, no están diseñadas para que uno las use. Claro, absolutamente. y qué bueno que tú mencionaste la parte de eso, de adquirirlas, porque ese es a veces un truquito un poco fuerte ahí, que hay muchas personas que no tienen los recursos o la ayuda necesaria para conseguir esos sistemas, o sea, adquirirlos por su propia cuenta, porque muchas veces se le agrega un peso en el costo, como que, ok, mira, sí, hay muchísimos sistemas, tú no sabías, pero como que, ok, yo puedo adquirirlos con el dinero que dispongo o la ayuda económica que dispongo. Y eso es muy bueno que tú lo mencionaras, porque también es algo que se da por sentado, pero no todas las personas tienen la capacidad económica que implica adquirir un sistema que te permita continuar con tu vida, tú sabes, como que te permita expandirte y muchas veces tienen que recurrir a patronatos o a instituciones entonces que le ayuden. Por ejemplo, en tu caso también tuviste la ayuda de una amiga que comentas que ella estaba muy atenta a ver esas necesidades que tú tenías y a tratar de ayudarte en ese camino, que eso supongo que es de mucha ayuda. Eso es cierto, todo lo que has dicho es muy cierto. Los productos a veces que ofrecen un mayor nivel de accesibilidad también ofrecen un precio mayor en el mercado. Claro. Y las Como si fuese una personas. especie de lujo, inclusive, como que Exacto. Yo, por ejemplo, he tenido discusiones en ocasiones con algunas personas, amigos, conocidos, porque me dicen como, ay, no, es que el iPhone no es un buen teléfono, eso es muy caro. Y yo, sí, es muy costoso. Y yo no lo tengo por lujo, no lo tengo por la marca, yo lo tengo es porque lo que él representa para mí es claro, libertad. Y no lo exacto. compro porque venga en un paquete de papitas. No. Sí, O sea, me cuesta porque obviamente lo que mencionabas, Emily, es cierto. Las personas con discapacidad, a veces, muchas veces, su calidad de vida y su capacidad adquisitiva es menor por muchas razones, por las mismas circunstancias de las barreras a la educación, a todo, ¿cierto? claro. La menor cantidad de oportunidades disponibles en ocasiones. Entonces, claro, yo tengo menos oportunidades disponibles y para poder acceder a muchas de ellas tengo que a veces recurrir a utilizar dispositivos que son costosos, que no puedo utilizar porque mi posibilidad económica no me lo permite. Entonces no puedo a acceder a otras oportunidades. Es que es como un círculo, es un círculo vicioso. Sí, claro. Exactamente. Ajá. Y es cierto, o sea, a veces lo que decías, pareciera que la accesibilidad fuera un lujo y no es un lujo, es, digamos, una necesidad que alguien tiene y que alguien debe cubrir, así como los teléfonos, o sea, hacer una llamada es parte de un teléfono, que sea accesible también debería ser parte de un teléfono.
o sea, algo intrínseco y no debería representar un gasto mayor para las personas. Muchas veces quienes tienen tecnología, y no solamente las personas con discapacidad visual, sino con cualquier otro tipo de discapacidad física, por ejemplo, para tener una mejor calidad de vida tienen que invertir grandes cantidades. Y entonces eso a veces se convierte en una limitante. O sea, está la ayuda, pero yo no puedo acceder a ella. Ahí está otra vez la barrera. Sí, Andrea, totalmente como dices. Y inclusive me hace recordar en una ocasión cuando terminé la escuela, el Politécnico, la pasantía la hice en un sitio, un patronato de ciegos. Y recuerdo que iba allí, veía las diferentes actividades en las que se involucraban. Allí iban niños, niñas, personas mayores de edad, personas ya tal vez con una edad avanzada. Y recordando, por ejemplo, tenían una zona donde sembraban hortalizas, una zona donde practicaban música. Y recuerdo particularmente que en ese momento había unas computadoras de esas que eran todavía como grandotas y había como que tenían un teclado así súper grande y tenían el sistema braille y también me mostraban cómo leían las partituras de la música y todo esto. Y para mí eso fue como súper maravilloso, como que, wow, esto es como saber otro idioma, pensé en ese momento. Y me hace recordar como que remontándonos desde ese entonces, que fue como en el 2000, 2000 quizás 10, 2011, viendo todo eso y cómo ha avanzado la situación, me pongo a pensar como que cómo lo estarán haciendo ahora en el patronato. ¿Seguirá siendo así como que yo tengo que leer un libro en braille o ya tendrán algunos dispositivos que le permitan esto? Me da como melancolía porque ver un poco, obviamente desde fuera, ¿verdad? Pero viendo un poco esto, supongo que también a personas como tú que lo han ido experimentando a través del tiempo, ese avance poco a poco de las diferentes mejoras que se han hecho, como que quizás sentirse un poco amparada, como que, ok, hay un grupo de personas que está trabajando para esto y también los dispositivos que han venido surgiendo y mejorándose. ¿Cómo has experimentado tú ese transcurrir, ese mejoramiento de los dispositivos a como cuando tú comenzaste y como son ahora? Sí, se van viendo muchísimo los avances. Lo que les comentaba ahorita, el lector de pantalla cuando yo comencé, no, era muy en pañales, era muy, sí, muy primario y en este momento es, wow, son demasiadas las cosas que uno puede hacer, cosas que seguramente antes nadie habría creído posible y alguien se preguntó si era posible, si sería posible, pues su pregunta ha servido porque ahora la tecnología ha evolucionado muchísimo. Lo que yo les comentaba, o sea, yo puedo utilizar mi computador para hacer muchísimas cosas, pero bueno, eso también no depende solo del sistema operativo, no depende solo del lector, también la tecnología, o sea, no está limitada solamente a esto que mencionaba, a un dispositivo. Todos Claro. tendríamos que trabajar conjuntamente porque yo puedo tener un computador con un lector de pantalla muy avanzado y todo, pero quienes diseñen los sitios web no lo hacen siguiendo los estándares. Exacto, Ujú. exactamente, que poco a poco se han ido creando esos estándares, porque yo me lo imagino como que se ha tenido que construir un nuevo mundo para personas que lo ven diferente, o sea, para personas que lo perciben diferente, porque, por ejemplo, tenemos esto de los cinco sentidos y el sexto sentido y todo esto, pero como que el hecho de reconocer que cada persona, o sea, la diversidad incluso consiste en que las personas tienen diferentes formas de apreciar el entorno y como tú dices, que no solamente se reduce a un dispositivo o no solamente se reduce a una computadora o un celular, estamos hablando del día a día de una persona que experimenta el mundo de una forma diferente. Por ejemplo, cuando tú sales a la calle, por ejemplo, cuando tú vas a un sitio a tomarte un café, cuando tú haces tus actividades normales, todo tiene que estar o todo ha tenido que irse construyendo para que tú puedas hacer tu vida de forma como tú acostumbras. Y, por ejemplo, en el caso tuyo, que tuviste un cambio, o sea, tú decías que creciste ya con cierta condición, pero que ya luego tú poco a poco fuiste experimentando este cambio. Me imagino a las personas que también como tú les ha ocurrido esto, que vieron el mundo de una forma y luego entonces tuvieron esta transformación y tuvieron que readaptarse, que supongo que es súper difícil. Por ejemplo, en las calles, que cuando tú quieres cruzar una calle, ¿cómo tú puedes saber que el semáforo está en rojo, que el semáforo está en verde? O cuando tú vas a un sitio, saber del ascensor, por ejemplo, que me he fijado que el ascensor también tiene
algunas formas de tú saber los niveles que hay, que el dinero también, cómo tú percibes el dinero. O sea, la idea es que la tecnología se expande mucho más allá de dispositivos digitales o redes sociales. O sea, es mucho más que eso, es totalmente todo el entorno, toda tu vida, donde quiera que tú vas. Sí, es verdad. Y a veces son pequeñas cositas, no es que tenga que ser el súper despliegue tecnológico lo que hace que algo se convierta en algo accesible. Lo que mencionabas con los ascensores, una voz que vaya anunciando en qué piso vamos. No creo que eso sea algo que requiera mayor despliegue tecnológico, Exacto. pero puede hacer una gran diferencia para una persona y una diferencia enorme. A ver, es que solamente el hecho de yo decidir en qué piso me quiero bajar sin necesidad de o pedir a otra persona que me diga en cuál estamos o sufrir porque estoy sola y no sé, o decir no puedo tomar este ascensor porque como no hay alguien a mi lado, no voy a saber en qué piso quedo. Solo con ese pequeño detalle de una voz que mencione genera autonomía. Con los Claro. semáforos, también existen estas semáforos inteligentes y ellos emiten un sonido distinto que indica si está en rojo, si está en verde. Y son cosas que yo pienso que sí, o sea, obviamente necesitan pues un trabajo desde la tecnología, pero no es algo que va a implicar, yo creo, algo que implique una gran inversión, una gran tarea para los ingenieros, pienso yo. Ujú. Y con ese pequeño detalle ya están haciendo que una persona pueda tener una vida cotidiana de independencia. Exacto, y Sí. sentirse incluida o incluido. Exacto. Por ejemplo, con la tecnología y el Internet, es muy bueno que uno pueda acceder a los editores de texto, a todo eso, que uno lo pueda hacer de forma independiente, claro, porque eso garantiza el acceso a la información, eso garantiza que yo pueda desempeñar un rol profesional o laboral o académico, pero también está ese que tal vez para muchos es como, ay, es muy banal, podrían pensar algunos, como es el caso de las redes sociales, pero es que están, y si están, todos queremos y tenemos el derecho a poder Claro, formar utilizarlas. parte. Ujú. Exacto. ¿Y qué sucede? Muchas veces las redes sociales no son del todo accesibles, están a toda hora teniendo actualizaciones y con las actualizaciones el avance que hubo antes se pierde en algunas ocasiones. Sí, todo un reto. Ejemplo, Instagram es una aplicación, una red social que es muy visual y esta sí ha dado grandes pasos porque uno también tiene que reconocer los avances, pero hay otras cosas que no, o sea, yo por ejemplo no puedo ver historias en Instagram, no puedo montar una historia, o bueno, yo la puedo montar, pero vaya usted a saber cómo queda. Sola. Entonces, no, aunque parezca banal, a esa banalidad también tenemos derecho. A esa Claro. banalidad también tenemos derecho. A ver, por ejemplo, un meme, ejemplo, es algo que hace parte hoy de nuestra realidad. Y muchas veces las imágenes o los formatos que son de imagen no son accesibles. El lector de pantalla no lo puede leer, no lo puede describir y toca hacer procesos bastante a veces largos y tediosos con algunas aplicaciones que bendito sea Dios existen, pero que en muchas ocasiones no, o sea, uno no puede acceder a cierta información de manera inmediata, pero es también de reconocer que estamos en el camino y Sí. que, digamos, espacios como este hacen posible que los demás se enteren de qué hace falta y que podamos entre todos buscar las soluciones. Pero sí, sí es muy importante eso. Los sitios web, por ejemplo, ay, con los sitios web es todo un universo, porque a veces se ven perfectos y digo ver para quien ve, ¿cierto? O sea, visualmente se ven muy bonitos, pero ese diseño tan bonito que no contó con los estándares de accesibilidad necesarios hace que una persona con discapacidad se le cierre la puerta, con discapacidad visual, se le cierre Ujú. la puerta en la cara. Llenar un Claro. formulario, por ejemplo. Ay, estos catch-up, ¿cómo es que se llaman Ah, los? sí, para probar que tú no eres un robot o algo así, ¿verdad? Exacto. A veces Las validaciones. exacto. En ocasiones está el botón que dice, bueno, pida una pista sonora. Y sí, Ujú. uno la pide, pero muchas veces uno la pide y no sale, no sale. Sí, y en muchos casos ni siquiera ponen la opción. O sea, es la primera vez que tú me Exactamente. dices que hay una opción sonora, pero yo no la he visto nunca. Exacto. Hay muchas que no la tienen y entonces pierdo mi autonomía, pierdo tiempo, pierdo eficiencia, productividad, porque me toca ir a buscar quien me ayude con eso.
Claro, y esta parte de los sitios web me toca personalmente, porque como te decía, actualmente yo trabajo en un equipo web y el proyecto que estamos trabajando ahora contempla eso. Y yo entiendo que se han hecho muchos esfuerzos a niveles legislativos para crear normas, crear estándares, pero es necesario como esos estándares llevarlos a la práctica. Ujú. Y en el caso del proyecto en el que yo estoy trabajando, lo que nos llevó a pensar en el tema de la accesibilidad fue eso, que el gobierno pedía que sus instituciones aplicaran el tema del estándar de accesibilidad. Pero es un tema que debe abordarse como desde la concepción de los proyectos. Entonces, habría que identificar cómo se introduce ese chip de pensar en ese elemento. En el caso de nosotros, que ya hemos tenido como que esta experiencia, hemos pensado como a analizar cómo vamos a hacer que todos los lugares como que lo sean. Este proyecto que te comento tiene el desafío que la accesibilidad llegó cuando ya estaba diseñada la maqueta, que es como el diseño, todo esto Sí, del Ujú. user experience convencional. Entonces, sí. la accesibilidad ha llegado a cambiar, a revolucionarlo todo, porque hay que tomar en cuenta el contraste de color, hay que tomar en Ujú. cuenta el size, porque como hablábamos, la accesibilidad también implica personas que tengan dificultades cognitivas, personas Ujú. mayores que ya no pueden leer los tamaños más pequeños de la letra. Hay que revisar toda la parte que con estos software que tú mencionabas puedan pasar por los diferentes elementos. Entonces, cuando un sitio no ha sido desde la concepción diseñado con esa visión, es complejo cómo adaptarlo. En este momento tenemos algunos desafíos en ese sentido, pero te prometo que te voy a compartir el resultado final para que tú nos digas en qué por ciento de Claro, acuerdo a ti es. y que supongo que ustedes tienen que también hablar con personas, o sea, que puedan probarlo desde su perspectiva. Sí, actualmente tenemos una compañía que es especializada como en ese aspecto y una de sus recomendaciones precisamente fue esta. Pero si volvemos a un elemento que discutíamos y es el tema costo, el proyecto está trabajando ese componente de accesibilidad porque el proyecto tenía presupuesto para poder trabajar esta parte, pero no todos los proyectos desde su concepción, donde decimos, mira, para cumplir con tales y tales estándares necesitamos un presupuesto tal, no todos los proyectos cuentan con eso. Entonces, el presupuesto que tenemos actualmente nos permite como con la firma poder hacer esa evaluación y un próximo paso que quisiéramos dar sería ese, como con personas que tienen alguna dificultad visual o cognitiva o personas mayores que puedan también dar su retroalimentación de cómo encuentran el sitio, porque el sitio está orientado principalmente a padres que van a consultar los sitios web de las escuelas, que van a ver cómo pueden encontrar las informaciones. Entonces ahí entramos con el tema de los principios de accesibilidad para sitios web, que sean perceptibles, es decir, el color, el sentido, que puedan ser utilizables, como comentábamos, para todo tipo de personas, que puedan ser comprensibles, porque también a veces está el tema que los sitios están tan cargados y están diseñados de una forma que quizás sí tienen algunos elementos de accesibilidad, pero tú te puedes perder porque empieza por el menú de arriba y de repente te manda al pie de página y tú no encuentras Ujú. los elementos. Y tuvimos una práctica muy interesante y era como que era todo lo contrario. Nosotros teníamos una página web en negro y con el lector de pantalla teníamos que llegar a encontrar un formulario. Ay, Dios mío, qué dolor de cabeza. Yo no fui capaz de poder llegar como la etapa final. Y ahí decíamos como que, cónchale, sí es bastante frustrante poder navegar en estos Claro. sitios para alguien que tiene una limitación visual. Claro que sí, y mira Sí. cómo hay tú, solamente de esa forma, o sea, yo creo que algo que ha hecho que el proceso se dé, pero tal vez un poco lento y rezagado, es el hecho de que no cuantificamos las pérdidas que implican no Ujú. tener accesibilidad. O sea, como que lo vemos algo muy aislado. Lo vemos como algo que le puede pasar a otra persona, pero a mí no, y tal vez Andrea tú puedes comentarnos quizás sobre eso, como que no es lo mismo tú verlo desde fuera a verlo ya en tu propia persona, donde ya para ti tiene total importancia. O sea, ya no es un aspecto de si tú tienes el dinero o no, o Ujú. si están los recursos o no, o sea, para ti ya no es una opción. Y como tú lo decías al inicio, o sea, esas dificultades son las que hacen que tú tengas que moverte, que tú tengas que buscar la forma, porque tú deseas continuar con tus proyectos, tú deseas continuar con tu vida como tú dices, eso es lo mínimo que yo me merezco, o sea, lo mínimo que yo me merezco es continuar
con mis proyectos y continuar siendo una persona autónoma, porque es algo muy de la persona, o sea, como que tener esa autonomía y poder continuar creciendo. Entonces, como que yo creo que un incentivo importante para la sociedad en conjunto es el hecho de ver las pérdidas que implican tratar la accesibilidad como algo aislado, quizá tratar la accesibilidad como algo opcional y no más bien como algo que amerita y es urgente que se aplique en todos los entornos. Entonces, Andrea, no sé si tú tienes alguna como experiencia en ese sentido, como que ese carácter de urgencia que tú sentiste al vivirlo desde tu persona y que quizás tú veías en tu entorno, como que la gente lo daba por sentado, como que tal vez tú no veías que le daban como esa importancia. Sí, claro, con esto que estás mencionando, recuerdo que cuando yo estaba estudiando traducción, había una materia que se llamaba TAC, Traducción Asistida por Computador, y era con el software de traducción. Y yo llegué a esta materia y entonces, pues ahí entré en el asunto. El software no era accesible. Entonces, yo le comenté al profesor, bueno, es que el software no es accesible, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, el profesor lo único que me dijo es que, bueno, no, es que no podemos hacer nada. Tú debiste haber mirado a qué programa te ibas a presentar y darte cuenta que esto no era para ti. Wow, Y fue muy qué fuerte, pero fuerte. sí, y es lo que dices, Emily. Esas cosas que son tan fuertes al mismo tiempo te motivan. Yo tuve por esa situación pues momentos muy incómodos personalmente y también pues la escuela de idiomas de la universidad también los tuvo, porque obviamente yo no, o sea, me quejé en las estancias que tenía que ser porque aparte de lo que les comentaba, que me dijo el profesor, pues la coordinadora académica también me dijo que yo estaba en la universidad porque a ellos los obligaban a que yo estuviera ahí, pero que ellos no, Wow. sí fue muy fuerte, la verdad, pero es como una gran paradoja, porque eso pasó con estas personas. Yo elevé una queja a la estancia, pues donde la tenía que elevar, y luego ellos buscaron la manera en la escuela de reemplazarme esos cursos porque el software no era accesible y no era tampoco algo que el profesor pudiera solucionar. Y era real, él no podía solucionarlo porque él no era quien lo había diseñado ni era tampoco diseñador, era un traductor, no era ingeniero. El punto no era si el programa era o no accesible, era la actitud, ¿cierto? Ahí es lo que dices, o sea, esa falta de conciencia, de empatía con el otro, es lo que hace que un software no sea accesible, pero que no nos importe que no sea accesible. Entonces Claro. yo en ese momento, bueno, encontré, pues la forma fue cambiar el curso, nunca pude ver estas materias, pero encontré a una profesora del curso que me cambiaron que tenía un grupo de investigación y con ella empezamos a hacer un grupo, una línea de investigación que tenía que ver con, digamos, las ayudas tecnológicas que estaban disponibles para los traductores con discapacidad visual. Fue bastante interesante porque lo que les mencionaba, o sea, estaba todo esto en exploración, pero sí se estaban haciendo cosas, aún sigue así, con estos programas que son tan especializados, a veces hay mucha complicación para que sean accesibles, pero sí se está haciendo mucho con eso. Y con respecto a lo que Ketty decía de los sitios web, es muy cierto, la accesibilidad es un componente que la gente no concibe, entonces luego toca como deshacer pasos para hacer algo que ya está hecho accesible y obviamente eso va a tener un costo adicional, va a representar una, digamos, algo más traumático que si se plantea desde un comienzo. Yo, por ejemplo, en este momento, y hablando justamente de lo que mencionaban de hacer los testeos con personas, con los usuarios, yo hago eso en este instante con una página web aquí en Colombia que está diseñando contenido justamente todo relacionado con la accesibilidad académica o más bien crear material accesible para estudiantes con discapacidad visual. Ese es todo Wow, su qué propósito. chulo, un proyecto muy Ujú. interesante. Sí, y obvio, tienen que asegurarse de que el sitio web sea accesible. Entonces, yo soy la encargada de estar revisando que todo lo que está, porque es un sitio que están apenas, o sea, está creciendo, lo están haciendo y está desarrollándose. Yo siempre tengo que estar pendiente de que todo esté bien, de que la descripción de un logo que haya en un texto alternativo sí sea comprensible, que es lo que Ketty también dice, no es solo que el botón esté etiquetado, sino que yo comprenda qué es lo que eso significa. Claro, y que no haya redundancia, porque a veces Exacto. nos pasó que algo decía logo y después sí le poníamos, por ejemplo, un texto alternativo
logo de tal centro. Entonces, hay como dos redundancias. Entonces, Exacto. quien nos explicaba nos decía, o sea, la persona entiende que ya es un logo, entonces hay que reformularlo de una forma que no sea repetitivo. Y tiene que ser algo, es que es muy, o sea, es de verdad un arte, porque a veces no nos fijamos en cómo describimos las cosas. Y si yo leyera lo que describo, debería preguntarme, ¿yo comprendería esto que están diciendo aquí? O sea, si nosotros, Claro, claro. eso nos pasó, por ejemplo, con los logos de la página. Ellos me mandaron las descripciones y el ejercicio, como yo no sabía cómo eran, fue, bueno, yo les voy a escribir que yo entiendo con lo que ellos están diciendo. Claro, no, muchas cosas no eran como estaban ahí descritas. Obviamente, yo reconozco que todos estamos haciendo un trabajo, todos estamos aprendiendo y estos ejercicios son los que permiten ese aprendizaje. Pero por eso lo que mencionaban de hacer esos testeos con el usuario es muy importante. Justamente también voy a ser parte de un proyecto de investigación que está adelantando una universidad acá para verificar la accesibilidad de los sitios web gubernamentales, que es importantísimo porque esos sitios, o sea, son vitales para todos los usuarios, para todos los Total. ciudadanos. Claro, claro. Y muchas veces no son, muchísimas veces no son accesibles. Botones sin etiquetar, formularios a los que no se puede acceder, imágenes no etiquetadas tampoco con una descripción alternativa. Pero fíjate que ni siquiera son entendibles para las personas que vemos y oímos y todo. O sea, yo no sé allá en Colombia, pero aquí muchas de Sí. esas páginas han tenido que rehacerse porque es un desorden tan grande que imagínate, parece que ni la conciben para que la visite nadie. Entonces, es un asunto como que ni se concibe desde el principio el tema de accesibilidad Ujú. y ojalá que eso siga cambiando y ojalá que, como dice Ketty, desde el mismo principio, o sea, desde el inicio, esa sea una de las pautas fundamentales e indispensables en todo lo que se construya, tanto físico como en el espacio virtual. Sí, así es. Y también hay que reconocer que ahora hay grandes avances. Por ejemplo, Zoom, donde ahora estamos, es súper accesible y siempre está procurando serlo aún más. Es una plataforma que le permite a uno tener autonomía para saber cuándo están grabando, o sea, no solo como usuario, también como anfitrión. Son esas cosas y eso hace que el sitio se vuelva, o la plataforma, o la aplicación, o el software se vuelva atractivo, se vuelva un modelo, un referente y que entonces no solamente se quede en una inversión que ellos hicieron, o un gasto, digámoslo, sino en una inversión para ellos mismos como empresarios. Claro. Claro, Entonces, y me todos ganamos. resulta, me resulta súper interesante que tú estás como que de alguna forma brindándonos tu perspectiva, o sea, es genial, tenemos que hacer otro podcast, porque es maravilloso cómo desde tu perspectiva, nos vas comentando como que, mira, tal aplicación sí presenta, ha evolucionado, es más accesible, porque son cuestiones que no nos percatamos de eso hasta que Ujú. estamos en los zapatos. Entonces, tú comentándonos eso, me resulta como súper wow. Sí, sí. Y a mí me encanta también que tú estás contribuyendo y estás participando de ese tipo de evaluaciones, como nos comentabas, en la universidad, en el otro lugar que se está trabajando para comunicar cómo hacer las cosas más accesibles, siendo parte para desde tu experiencia contribuir. Y eso es lo que hemos ido viendo de ti, que tú eres una persona súper activa, ya sea en la vida deportiva, en la comunicación, alguien que, como tú nos comentabas, se ha preparado para conocer la condición que tienes, tus derechos y cómo tú puedes contribuir para otras personas también que tienen la misma condición que tú u una condición diferente. Quisiera como preguntarte, ¿en qué más estás en este momento? ¿Cómo te estás preparando para esos desafíos y esas cosas en las cuales quieres y estás participando? Bueno, actualmente estoy metida de cabeza en todo el tema de el doblaje, la locución comercial, el voiceover, que me encanta. O Y sea, un todo eso súper desafío. es un gran desafío y de nuevo hay la tecnología. ¡Ah, Dios! Porque esto no es como uno se lo imaginaba. Y ahí se habló a título personal. Yo no sé cómo se lo imaginen los demás, pero yo pensaba, bueno, no, pues, ¿qué? Si es de voz, pues lo puedo hacer. Y es algo de voz porque es la herramienta que utilizamos como para entregar el producto final, pero es algo muy visual, no solamente desde, digamos,
el material que uno va a doblar o al que le va a hacer la voz, pues, porque obviamente la voz tiene una imagen en el tema del doblaje, sino también desde las herramientas, los software que se utilizan para realizar estos ejercicios, pues estos trabajos, pues no son accesibles muchas veces. Y entonces ahí toca uno como ponerse a explorar, cómo lo hago yo. Es todo como un camino, un terreno así, ¿cómo llamarlo? No es árido, sino más bien como inexplorado, como Exacto, es muy... como equivalente a tú llegar a un planeta nuevo, Exacto. andarlo, evaluarlo y decir, ok, miren, estas son mis sugerencias y tirar la carpeta así, ¡puf! Exacto, pero el punto es que en este momento, ¿a quién se las tiro? En el mundo del doblaje, pues Importante. estoy explorando también con, digamos, los profesores, las personas con las que estoy, toca crearse estrategias, pero sí quiero decir una cosa, la tecnología es muy importante, pero la tecnología no se hace sola, la Claro, tecnología la hace la gente. claro Entonces, que el sí. primer paso para que la tecnología sea una herramienta de ayuda es que las personas estén dispuestas a entender que hay otras personas con características, necesidades y particulares distintas y que todos tenemos derecho y no solo derecho, que sí, ya estamos todos, ese es el cuento de siempre y no nos queremos quedar en el cuento en que todos tenemos derecho, Sí. porque sí, derecho todos tenemos, Ujú. pero es que también no nos quedemos solo en el derecho, pensemos en que esa persona que no puede acceder de pronto es la persona que necesitamos, Claro, pero no puede porque hay una barrera. Y si estuviera aquí exactamente. es la que yo necesitara, es la que me Ujú. iba a hacer el trabajo como yo lo quiero. Entonces no pensemos es que siempre en que es mi derecho, me lo tienes que cumplir y yo, o es tu derecho y entonces yo estoy obligado a ayudarte o a cumplírtelo. No, pensemos en que puede ser un beneficio para todos, porque Totalmente. o sea, ¿cuántas personas con cuántos talentos no pueden demostrarlos, ni siquiera conocerlos ellos mismos, porque hay barreras, no las hemos considerado, o si las hemos considerado, las hemos mirado y hemos seguido de largo? Exacto, las ignoramos Ujú, o las dejamos así. Pero ujú. si algo que hemos podido comprobar contigo es que esas dificultades han hecho que tú levantas la voz más alto. Es como que han sido fuego para esa hoguera que dice, ok, mírame, yo estoy aquí, yo soy una persona con muchísimas aspiraciones, que no me voy a detener y tengo apetito de hacer muchas cosas. Así yo te veo como una mujer que sabe lo que quiere, que sabe de sus derechos, porque es un arma muy poderosa. O sea, un arma muy poderosa es saber nuestros derechos, pero no solo saberlos, también exigirlos. Vivimos en una sociedad donde exigir derechos es como que, ay, espérate, no, Ujú. cálmate. Y no, o sea, no me voy a calmar porque es algo que yo vivo en mi propio cuerpo y es algo que para mí, tal vez para ti puede esperar, pero para mí no puede esperar porque mi vida depende de ello. Y si tú no me lo das ahora o si no lo logramos ahora, pues, tú vas a construir tu propio camino y vas a buscar la forma de tejer ese camino que te permita lograr lo que tú quieres hacer con los recursos escasos que dispones. Para ir cerrando ya, Andrea, aunque esta conversación está, mira, genial. ¿Cómo podemos seguirte, conocer más de ti, ver cómo tú desde tu visión, desde tu perspectiva y desde tu apetito de seguir creciendo, generas contenido y nos permites percibirte también y verte a través de diferentes espacios? ¿Por dónde podemos o pueden las personas que nos escuchan seguirte? Bueno, Emily, muchísimas gracias. Esa rebeldía que leíste en mí sí está presente. Y entonces, aunque yo decía que Instagram es muy, un poco restrictivo, ahí es donde más presencia yo tengo. En Instagram estoy como @Andrea Herrera Oficial y ahí comparto pues todo lo que hago de doblaje, de modelaje, de deporte, todo lo que haga. Y me encanta compartirlo y porque también lo comparto, no solamente porque en realidad disfruto, yo disfruto de las cámaras, de los micrófonos, entonces es un gusto, pero también lo comparto porque yo sé que hay personas que desconocen y que si no han hecho es porque desconocen, pero tendrían toda la voluntad de hacer si supieran qué. Entonces, también por esa razón comparto lo que es más o menos mi cotidianidad. En YouTube estoy igual, Andrea Herrera Oficial, y en Facebook también, pero principalmente pues ahí en Instagram. Súper, Andrea, y como decía Emily, ha sido una conversación muy enriquecedora y donde tú demuestras cómo se puede romper los estereotipos y cómo podemos ser capaces de hacer lo que nos gusta, de hacer lo que queremos y de ir por mucho más.
Muchos de nosotros tenemos limitaciones, pero son limitaciones que nosotros mismos nos ponemos. Pero que si vemos más allá de, ok, yo tengo esta limitación de cualquier tipo, sea física, sea mental, sea emocional, si tenemos como el apoyo, que tú has contado también, pero la actitud necesaria para decir, yo quiero hacer esto y va a tener que ser sacrificio, con sacrificio, no va a ser fácil, pero yo lo voy a lograr. Ese es como el primer paso cuando uno toma esa decisión para lograr esos grandes objetivos. Así que, sin lugar a dudas, ha sido un banquete poderte escuchar hoy, compartir y conocer de tus experiencias. Así que, nueva vez, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, en serio, la disfruté muchísimo, casi me salen letreros de verdad, porque en serio sí hay muchas cosas más que decir, pero yo pienso que lo que hemos dicho acá lo disfrutamos y va a servir. Entonces no importa cuánto, importa qué tan bueno puede llegar a ser eso. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Sandra, y seguro que sí, que tendremos más oportunidades para seguir compartiendo. Gracias a ustedes. A ti que has escuchado este episodio, te invitamos a que no te pierdas ni un solo episodio de este podcast, porque seguiremos contándote cómo las tecnologías están siendo utilizadas para el desarrollo y transformación social. Será hasta nuestro próximo episodio.